buenas noches. Estamos aquí en el mundo de las palabras, del lenguaje, de las letras, de la ortografía, de la caligrafía y de la filosofía y muchas otras IAs. Invito aquí a mis compañeros a que se presenten. Yo quisiera empezar saludando a un grupito que yo sé que está celebrando todavía a estas horas en la colonia Escandón. Muchas felicidades y muchos saludos. Y en plena jornada de ley seca, por lo menos en el DF, en plena jornada reflexiva preelectoral, pues yo voy a empezar con una palabra que habla de botellas. Agafre, que es la palabra que les traigo hoy, es esa piececita de metal que se pone encima, sobre todo de las botellas de vino o de champán, estas que tienen un corcho que sobresale la botella y que se le pone por encima esta pieza de metal, se llama agrafe. Esa es la palabra con la que empiezo hoy. También se le llama así a las grapas que se utilizan para, digamos, unir las dos partes de una herida en medicina. Esa palabrita es la que hoy hago con esa brindo por estas dichosas palabras. Muy buenas noches, yo soy Laura García. La fórmula secreta, la fórmula elegida, la elegía secreta de toda fórmula. Entre elegía y elegida hay solo una letra. Una electa, la letra D, el día D, de do, pingüe, cúcara, mácara, yo no sé. Buenas y preelectorales noches tengan ustedes. Soy Pablo Ullosa. Yo siguiendo el ejemplo de Laura, que trae palabras raras, me encontré una buscando otras, que es paraclausítiron, con TH y Y, paraclausítiron. Yo dije, esta sí está muy bien. Es una serenata en griego. O sea, los griegos llevaban serenatas. Yo que pensaba que era un invento de Pedro Infante y Jorge Negrete, y resulta que es más antiguo. Eso es lo bueno de los diccionarios. Y que están en vía de extinción, además, ahora que las van a... Pues creo que ya son contaminantes y que no hay que hacer ruido de decibelios. Parece. Bueno, eso... En México todavía yo creo que no hay tanto problema. Creas. A lo mejor en Suiza, a lo mejor en Suiza. A lo mejor en Suiza. Peligros del exceso de piedad. Un día en que Abú Nonas visitaba a un amigo, el techo empezó a crujir. ¿Qué es eso?, preguntó. No temas, es el techo que alaba al Señor. En cuanto oyó esas palabras, Abú Nonas salió corriendo de la casa. ¿A dónde vas?, le preguntó su amigo. Temo que aumente su devoción, contestó Abú Nonas, y que se prosterne estando yo adentro. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches, estamos aquí muy contentos, esperando que en estas épocas de lluvia el suelo también no se abra con los baches, porque yo ya he caído en varios, y que los techos no se prosternen ante nosotros de devoción. Bienvenidos a este programa y les recordamos que desde temprano los invitamos en las redes sociales a contestar nuestra pregunta del día de hoy: ¿cómo deberíamos elegir nuestras lecturas? Cuando vas a la librería o a la biblioteca, ¿cómo escoges qué títulos llevarte? Mencione sus comentarios, todavía tenemos un poco de tiempo, pero ya tenemos algunas respuestas. Hay para todos los gustos. Mónica Santos dice, casi siempre por recomendación de alguien. O Marta Belia López dice, yo ya llevo lo que voy a leer y de paso doy una miradita a los estantes. Graciela Trueba dice, leo el prólogo del autor y si me gusta el tema lo llevo. Otras es por recomendación. Por autor y también por intuición, dice Alejandría o López. Y Luis Cabrera dice, primero la tapa a la cubierta, que esté bonita, para que se vea bien en mi librero. Para todos los gustos. Está bien. Está bien. Bueno, vamos con sus palabras. Emanuel Ortega nos pregunta el origen, o si comentamos sobre la palabra, el origen también de la palabra payaso. Payaso, pues no sé si tendrá algo que ver con la época que estamos viviendo, con Junio, el dice. día, exactamente la época de los payasos. Curiosamente, payaso aparece en el diccionario, por lo menos el de la academia. La primera acepción es como de la persona chistosita o que se hace el chistoso.
que a veces no es tan bueno, sino que es un poco peyorativo. Y hasta el final aparece este personaje de los circos normalmente, que es un estereotipo pues del bufón, del clown. Hay muchas maneras para referirse a esta figura que en realidad no se sabe muy bien cuándo empezó, pero tiene razón, como que suena que debía ser al revés, ¿no? Como que la primera acepción debía de ser el payaso de circo y luego los payasos. Y el segundo, por extensión, la persona que se hace. Lo que pasa es que ha pasado un poquito como con la palabra. Al principio, el payaso era un bufón que en las cortes de los reyes, incluso en las de Oriente, es decir, se cree que también viene de China esta tradición, donde había bufones, es decir, personas que normalmente o tenían alguna discapacidad o se usaban mucho, por ejemplo, las cortes europeas que fueran de baja estatura, las meninas, y que hicieran como reír al rey, ¿no? Y a la corte. Entonces se trataba de gente que pues, amenizaba las fiestas o lo que fuera de la corte. Y luego con la época romana, digamos que ya empiezan a funcionar en circos y en otro tipo de cuestiones más callejeras, más abiertas, más públicas, pero cuando llega el cristianismo y cuando se convierten sobre todo al cristianismo, digamos que lo sacan un poco de la parte más oficial y empiezan un poco a deambular, a vagar y a ser más callejeros. Ahí pierde un poco el sentido y el privilegio y el estatus de payaso como alguien que divierte, que ameniza. La palabra payaso, que a nosotros nos viene del francés, pero también lo tomó del italiano pagliaccio, que tiene que ver con un saco de paja. Es decir, en la raíz está la palla, que es la paja, el tallito hueco, de donde viene paja, la palabra, el tallo de diferentes plantas, y en realidad era porque empezaron a asemejarse a vagabundos, hacían reír más cuanto más zarapastrosos parecían, cuanto más sus ropajes eran más como de vagabundo, de mendigos, y entonces utilizaban muchos sacos de paja, llenos de paja, como si fueran un espantapájaros, tal cual, y lo empezaron a asociar con eso los payasos, los callejeros, hasta llamarse ese pagliaccio. A nosotros nos llega con esta ortografía hoy con Y, pero en realidad clown, por ejemplo, también tiene un poco esa etimología. Clown, que es la palabra que nosotros utilizamos hoy casi como sinónimos, aunque no tiene que ver en esencia y hay matices de diferenciación entre un payaso y un clown en cuanto a profesión, viene de clot también, que significa lo mismo, es un aldeano. Entonces significa gente pues del campo, clot, C-L-O-D, con D al final, y tiene que ver. Y ha habido muchos payasos a lo largo de la historia que tiene que ver con si se ponen la cara blanca, como los Pierrot, los de la nariz roja, que son los Augustos. En fin, hasta hoy, que yo creo que está un poco delimitado hoy la figura del payaso a las fiestas infantiles y un poco los shows que vemos en la televisión. Y las películas de terror, ¿no? Sí, está también el payaso malo, ¿no? Está pues desde el de Robin, el de Batman, pues, que también tiene que ver mucho con el payaso que da miedo. El guasón, bueno. Es que los payasos pueden dar mucho miedo. Y tienen mucha Ahora tristeza. a los niños sí les dan miedo los payasos. Sí, bueno, yo creo que depende de su maquillaje, de cómo sean sus muecas exageradas, de sus ropajes. Que hay palabra para ese miedo, ¿no? Sí, yo creo que un poco, a lo mejor, digo, estoy especulando, a lo mejor este aspecto de que ahora el payaso, digo, en las películas, por ejemplo, los payasos de Fellini y en la película de Chaplin, del circo, ¿no? Este aspecto de que el payaso, por un lado, superficialmente representa la risa, la alegría, la superficialidad, pero por otro lado, el payaso, como dice Pablo, representa también, digamos, el dark side, ¿no? El lado oscuro del payaso, es terrorífico o temible o también muy triste, ¿no? Como el famoso poema de Garrigue. Es el lugar común más grandote de los payasos. Exactamente. Que todos los que hacen payasadas en el fondo son tristes. Son tristes, melancólicos y quieren que les cambien la receta. Claro, Sí, ahora yo creo que eso ¿no? viene de que, bueno, dicen los historiadores de la religión que el payaso, de lo que tú estabas hablando, el payaso en sus orígenes más remotos, neolíticos, representa justamente la inversión del rey. O sea, es una figura que representa simbólicamente al rey que va a morir, al rey que se le humilla, ¿no? Por eso como la idea Jesús. de bufón es una idea siempre asociada con el rey. El rey Lear, sin su bufón,
no No es rey. funciona. Sí, ¿sí? no funciona. Shakespeare mete Pero- muchos bufones porque le están dando una cara a partir de la impertinencia que es tolerada por el propio rey, ¿no? Es y que la son- complementa. Son Perdón. los dos extremos de cómo considera uno a las demás personas, con suma admiración o como sumo ridículo, ¿no? Y pues esos dos extremos están... Exacto, la Habla- magnificencia, ¿no? La magnificencia del rey ante el payaso que no vale nada y que todo el mundo se burla de él. Nadie se burla del rey, todo el mundo se burla del payaso. Nadie le pega al rey, todo el mundo le da cachetadas y golpes al payaso. Todo el mundo, como dice Pablo, él venera al rey y en cambio el payaso pues, es una figura sin importancia Que tenía teóricamente. ¿no? influencia, en ese es momento. el rey O sea, invertido. originalmente el payaso casi era una persona que estaba muy cercana al rey que podía opinar. Mimo, por ejemplo, que es otra de esa de campo ese sí no semántico. podía opinar. Ese no podía opinar. A mí no me digan, con pero ese no palabras, podía. con gestos y con muecas se pueden hacer también muchas expresiones que tienen que ver con autorizar, corroborar. a mí me gustaría negar. recomendar Hay me gustaría- un estudiante en filosofía y letras que pedía asistir de oyente a la clase de mímica. Le dijeron que no podía. Que no. Oye, ya, en serio, sí me gustaría recomendar nada más Opiniones de un payaso de Heinrich Wolf, que es una gran novela Increíble, por sí, un payaso. Y William Pescador, donde hay un payaso que es muy importante, William Pescador de Christopher Domínguez, otra novela que me gusta. Bueno, Nos gusta mucho. y yo recomendaría del premio Nobel Lagerbeast, El Enano, que es una novela sensacional acerca de un bufón en el Renacimiento. Fantástica obra. Piedrita, dichosa palabra del día de hoy. Piedrita que se trae en el zapato, desasosiego o duda que se tiene o se siente respecto a que si algo que uno ha hecho o puede hacer es moral, justo o lícito. Freno que pone la conciencia a los actos que no son de este tipo. En este último sentido suele usarse en plural. Exactitud en el cumplimiento de un deber o de un encargo. De latín, piedrecilla. Presentamos algo corto para que... Para que vean, también cortos son estos títulos, porque son 3 de una colección maravillosa de esta editorial Elefanta, que nos regala siempre muy buenos títulos. Niño, de Takeshi Kitano, El balcón de Frangipani, de Mia Couto, y El guardián de la calle Ámsterdam, de Sergio Schmuckler, que habla de un poco de esta calle emblemática, de la calle Condesa, que es elíptica, que no es circular, y que tiene que ver mucho con estos círculos y estos ciclos, más bien, que se repiten a partir del exilio. El exiliado argentino que vivió en México muchos años, habla justamente de todas esas corrientes de exiliados que han habitado este país desde los años 20 hasta los 80. Muy recomendable. Yo le mando un abrazo a mi buen Sergio. Lo conozco bien, muy cariñoso abrazo. Y vamos a obsequiar también algunos ejemplares de esta estupenda fotobiografía de Clarice Lispector, una mujer y una gran escritora. Un libro muy interesante, está firmado por Nadia Batella Gottlieb y es una cortesía de S Consultores en Diseños, Cooperativa Lea Joplin y Conaculta. Realmente los lectores de la Lispector lo agradecerán. Y lo de este país. ¿no? Y como en todas nuestras emisiones, tenemos una suscripción anual a la revista Este País, que acaba de salir y que está dedicado el número más reciente a las culturas indígenas, identidad en la diversidad. Muy recomendable. Y tenemos una edición muy bonita ilustrada de El Castillo de Franz Kafka, las ilustraciones de Scafati y la traducción de José Rafael Hernández Arias. Una edición que se ve muy bonita. Nos vamos a un breve corte. Cortesía. No se pierdan. De Sexto Piso.
Aquí seguimos en la dichosa palabra de junio, recordándoles que tenemos una dinámica que lanzamos toda esta temporada número 13 de la dichosa palabra para que ustedes nos manden metáforas con el hashtag gato dichosa metáfora. Ahí pueden mandarnos ustedes todas las metáforas que puedan inventar, que se les ocurran. Cada mes vamos a dar a un ganador, ya dimos uno, la semana pasada fue, no la anterior, y vamos a dar otro próximamente. Recuerden que las mejores de todo el año van a estar publicadas en el número del año que viene, de 2016, de la revista Este País. Así que sigan mandando, perdón, es la dichosa metáfora, yo dije dichosa metáfora, es la dichosa metáfora, pone ahí en pantalla, para que nos sigan mandando, echen a andar su creatividad, como también echen a andar sus preguntas. Carolina Gálvez nos pregunta, ¿qué es teosofía? Teosofía. ¿Qué es la teosofía? Como su nombre lo indica. Yo tengo Bueno, mi opinión. La teosofía, Que no la teosofía tía como, Sofía. como muchas palabras, tiene un sentido estricto, ¿no? Un sentido particular, muy usado, sobre todo en el siglo XIX, y un sentido general, ¿no? El sentido general se inicia, si no recuerdo mal, con los neoplatónicos, o sea, los filósofos neoplatónicos en el siglo III, Plotino, Jámblico, después Proclo, van a utilizar mucho esta palabra, teosofía, y ellos van a inaugurar un poco este tipo de pensamiento, este tipo de práctica, y que va a culminar en una famosa sociedad del siglo XIX, fundada por la archifamosísima Madame Blavatsky, ¿no? Probablemente el personaje más influyente del esoterismo del siglo XIX, pero ya desde la época de los neoplatónicos era una especie como de eclecticismo, en el cual la especulación filosófica se mezclaba con la iluminación mística, con las investigaciones esotéricas, heterodoxas, y con un sentido de lo religioso y de un intento como de establecer sectas o iglesias, nuevas formas religiosas. O sea, es una especie como de sincretismo, les digo, pues de filosofía, esoterismo, mística y religión. Y en este sentido, pues tuvo una larga trayectoria, y en el siglo XIII, XIV, pues volvemos a encontrar, seguramente sobrevivió de una manera subterránea, y muchas tradiciones teosóficas, ¿no? de búsquedas intelectuales y religiosas, tratando como de armar todas las corrientes de conocimiento de lo divino, ¿no? de tratar de conocer lo divino, lo sagrado, lo absoluto. Bueno, de ahí viene de hecho la palabra teosofía, que teo es Dios y Sofía es sabiduría. Sabiduría Entonces, acerca de lo divino, o sea, saber un poco no solamente qué es lo divino, sino experimentarlo, también saber cuáles son sus constituyentes, sus procesos, su naturaleza. Y pues les digo, podríamos decir incluso Goethe utilizó la palabra, muchos de los idealistas alemanes la utilizaron, Schleiermacher, Schilling, y después muchos de los filósofos románticos también posteriores franceses lo utilizaron. Pero en 1875, por ahí más o menos, esta famosísima rusa, junto con un general Olcott, fundaron en Nueva York, y luego hicieron sucursales, una también en el sur de la India, en París, etcétera, una sociedad teosófica, con esta intención, ¿no? Y hubo muchísima gente que estuvo alrededor de esta sociedad. Ella viajó muchísimo, ella era una muchacha que desde muy joven viajó en estas épocas tan difíciles, en los años 30, 40 del siglo XIX, viajó a Turquía, viajó a Egipto, viajó al cercano oriente, viajó al centro de Rusia, lo que hoy sería Kazajstán, al Tíbet, y empezó a aprender una bola de cosas y trató de hacer como una síntesis. Hay muchísima gente que sigue leyendo sus libros, sobre todo una especie como de enciclopedia que se llama Isis sin velo, otro que se llama La Doctrina Secreta, que es famosísimo también, y ha tenido muchos seguidores. Algunos de los seguidores luego se separaron de la corriente de la sociedad teosófica, como el gran Rudolf Steiner,
y como pues, muchos incluso músicos, poetas, etcétera, que siguieron su escuela. Ahora, lo interesante de la Sociedad Teosófica es que también en India tuvo mucha influencia en la independencia de la India. Al morir ella, le sucedió en la dirección un grupo de gentes, entre ellos Annie Besant, que fue muy amiga de Mahatma Gandhi y que participaron, a pesar de que muchos de ellos eran ingleses, en ayudar y en apoyar la independencia de la India. René Guénon, o Guénon se escribe, un famosísimo investigador de lo esotérico francés de la primera mitad del siglo XIX, escribió un gran libro muy famoso atacando el teosofismo, diciendo que la mayor parte del teosofismo era charlatanería, ¿no? Porque ella hablaba mucho de que había unos superiores desconocidos que eran los que le revelaban cosas y Que realmente hablaban- todo que esto se hablaban volvió... con ella, ¿no? Que hablaban con ella. Y Se volvió también como una Nelly religión. Campobello hablaba con Gengis Khan. Sí, eso lo Bueno, dice en una y Madero, entrevista. Sí, Madero, Madero, en sí. sus sesiones. Madero, de que era un fiestas, ¿no? poco una mezcla de espiritismo. No y sé de todo. cuál es tu idea del teosofismo, es decir, tu opinión personal. La mía es que es una especie como de, no sé, vulgarización de las teorías de la reencarnación, realmente simplificada y a la que se le ha evaporado todo lo atractivo en términos narrativos de las teorías de la reencarnación y de las sucesiones. Creo que es una especie, no sé, como de autoayuda religiosa, ¿sí? Como de los primeros libros que presagian el stand de autoayuda. ¿Sí? Precisamente por algo que tú acabas de decir, va juntando una bola de cosas. Yo creo que quedó la bola, ¿sí? Es decir, no hay una síntesis, ahí ya hay mucho yo comparto lo que dice Guénon. Guénon. Se me hace Guénon lo que está diciendo ese René. R. ¿sí? Guénon. Sí, Ahora, a mí sí esa me- es mi opinión, ¿no? Yo acabo de ver los... Hay gente Yo creo que lo no deja de ser venera sorprendente mucho. que hayan tenido tanta influencia sobre alguien como Gandhi, pues, que fue el gran héroe de la independencia de la India, pero que Gandhi recurra a ellos. Es decir, que Gandhi, viniendo de una tradición donde la India tiene una tradición muy rica, pues, de su propia, digamos, cultura, formación. Muchas Ideales, veces decimos claro. que la idea de la reencarnación puede venir de ahí. Montones de ideas de Occidente vienen muchas veces del contacto con el Oriente. Y sin embargo, Gandhi recurra a esta sociedad teosófica y ha estado tan presente en todo Yo tengo una merequetengue, ¿no? hipótesis. Yo creo que recurre por razones mediáticas. Es decir, aunque no había medios masivos, etcétera, ¿sí? La sociedad teosófica, igual, no sé, como los masones y todo esto, tenían muchos contactos. Sí, Es sí, una cuestión de contactos, de poder, de quién les puede ayudar. Hasta la fecha, ¿eh? Hasta la fecha. Tiene todavía a la fecha existe y bueno, yo lo que diría era que evidentemente pues para poder tener el éxito que tuvieron, investigaron muchísimo y Madame Blavatsky hablaba muchos idiomas, manejaba muy bien el sánscrito y pues realmente hay muchas cosas muy interesantes de investigación y de conceptos, etcétera, en sus libros. Yo realmente no los recomendaría porque creo que, como dice Eduardo, ¿Los libros? se van a hacer muchas bolas y se van a confundir mucho. Creo que hay muchas otras cosas muchísimo más, pues yo diría, más profundas, más a lo mejor más serias. Hay un autor que yo más recomendaría ahí, estructuradas, que es sobre todo, Hans ¿no? Klung, ¿no? Klung, digamos, Kung. teólogo, Kung, Con diéresis. tiene un planteamiento hacia una ética global. ¿sí? Es fantástico. Tiene unos textos verdaderamente magníficos. Por lo general está publicado en Trota, ¿sí, verdad? Sí, en Trota. Y es, digamos, de quienes intentan hacer una síntesis de religiones más o menos sistemáticas, pero que yo siento que sí está sustentada y que no está charlataneada. Yo creo que el problema cuando se habla del esoterismo, y eso es justamente que o es secreto o es abierto, digamos. Cuando, Ándale, no está mal. no entiendo por qué
alguien se jacta de conocer lo que los demás no conocen porque ha sido secreto. Si no entiendo cuál es el valor de los secretos. Está Vivimos en mal un eso. mundo donde nos subimos a los La aviones y revelación, por lo general sí. no se caen. Y ahorita vamos a tomar un automóvil para regresar a nuestras casas y ustedes están viendo la televisión y usan sus teléfonos celulares y todo es conocimiento abierto. Y sin embargo, hay algo en el ser humano que busca siempre ese conocimiento secreto. Cuando yo creo que es muy interesante el conocimiento abierto y no nos damos abasto con ese conocimiento abierto y no entiendo, no acabo de entender cuál es el valor de lo secreto. Mira, el valor de lo secreto es que da poder. Es da poder, claro, poder. La llave de la burocracia es el secreto. ¿sí? Los burócratas en cierto sentido son teósofos. ¿sí? No, o sea, nada no. más, digamos, laicos, Bueno, o no es sé un cómo, uso, ¿no? un uso, Es decir, un uso que se van a... no, sí, yo creo que tienes razón. El Sí, chiste sí, de sí. un burócrata es decirte, y falta la hoja amarilla, ¿no? La famosa cuarta hoja, ¿sí? La cuarta pared, o no sé cómo le llamaríamos, ¿sí? Y entonces, el secreto da Cuarto poder. de Claro, pero es el chiste también O del da sensación sacerdote de eso. o del que está dentro del templo. Es decir, tiene que manejar algo secreto. Su valor está en manejar esa En cosa este secreta. caso, Ahora, el tiene- burócrata no es teosofía, Por es supuesto. sofisticación, que también tiene que ver con esa raíz de Sofía y es sofisticado porque ellos lo quieren hacer complejo y falto de Claro, naturalidad. Se llama esperosofía. Sí, ahora un Por poco... la espera que larga, ¿no? Un poco La sabiduría de la regresando ¿no? al aspecto secular, que evidentemente todos sabemos que existe, del manejo del poder a través del secretismo y de no difundir las ideas, pues eso es hasta el día de hoy y a todos siempre ha sido, ¿no? Pues toda esa idea viene pues justamente del término mística. La idea de la mística es, primero que nada, no tanto no difundir cosas para perder poder, sino de que hay una experiencia de realidades inefables, o sea, que no se pueden decir. Entonces, la palabra mística quiere decir silencio, porque hay experiencias, se supone, que trascienden lo lingüístico, trascienden Sí, lo verbal. Ahí está el problema. que Yo por eso creo- no se pueden comunicar. Yo Y- estoy totalmente de Pero ahí acuerdo, no es pero un justamente secreto. el riesgo es No cuando se pueden salen a comunicar. comunicarlo, Claro. salen a decir que ellos sí, pues o sea, si son inefables, deben permanecer inefables. Si no son inefables, no hay nada que decir. Sobre lo inefable es mejor no Yo hablar. tengo Sobre algo lo que decir. inefable Yo no hay tengo nada algo que decir, ¿no? y es la dichosa palabra, que no es ningún secreto porque ya la hemos dicho en el bloque 1, pero que la vuelvo a repetir. La dichosa palabra de esta noche responde a una dichosa y breve definición. Piedrita que se trae en el zapato. Desasosiego o duda que se tiene o se siente respecto a que si algo que uno ha hecho o puede hacer es moral, justo o lícito. Freno que pone en la conciencia a los actos que no son de este tipo. En este último sentido suele usarse en plural. Es actitud en el cumplimiento de un deber o de un encargo. Viene del latín piedrecilla. Todas aquellas personas que nos manden esta dichosa palabra del día de hoy, ya sea por mail, por teléfono, en nuestras redes sociales, y a los que alcancen los títulos que teníamos esta noche presentando son... Inevitables, golosas, vosotras moscas graciosas, me evocáis todas las cosas. Tenemos muchos ejemplares de la revista Artes de México, esta estupenda revista que tiene tantos años de hacer un rescate tan importante de la cultura popular mexicana. Y bueno, pues habrá algunos ejemplares de esta revista para los afortunados que se los puedan llevar con la dichosa palabra. Tenemos también 2 libros, uno a revueltas treceadas de Roberto López Moreno y otro también de Roberto López Moreno, que son unas crónicas de la música de México. Este es de Lumen. Se me olvidó decir en el bloque pasado que El Castillo de Kafka es cortesía de Sexto Piso y estas son cortesía del propio Roberto López Moreno. Bueno, una cortesía de Penguin Random House, Gente Así, de don Vicente Leñero, que este próximo 9 de junio cumple años cumplimos años de su natalicio, que nació en 1933. O sea, de alguna manera estamos haciendo un homenaje a don Vicente Leñero. Qué maravilla, ese libro es Gente muy así, recomendable, sí. muy, muy bueno. Pues la gente es así y el tiempo también es así. Nos tenemos que ir un momentito, pero volvemos enseguida.
Continuamos aquí en la dichosa palabra donde muy pocas cosas son secretas, a excepción de las que ocurren durante el corte comercial. Que se queden secretas. Que no les vamos a decir. Saludamos a todas las personas que ven este programa en cualquiera de sus señales, en cualquier momento, presente o futuro. Los que lo ven en el pasado, que nos digan cómo le hicieron. La pregunta en nuestras redes sociales es ¿cómo escogen ustedes sus lecturas cuando van a una librería, a una biblioteca? ¿Cómo deciden qué libros llevarse? ¿Alguien quiere mencionar algunas de las respuestas de nuestro culto público? Ángel Vázquez Huitrón, los elijo por mi estado de ánimo, leyendo el prólogo o la contraportada. Eso es muy interesante porque es lo que se llama el paratexto, lo que está alrededor. En cierto sentido, nosotros funcionamos como paratexto. Sí. Nosotros estamos alrededor también. Estamos alrededor de los textos y los recomendamos. Somos puro paratexto. Puro paratexto. Daniel @DFFB23 nos dice, dejo que ellos me elijan a mí. Ándale. Ah, qué bonito. Es esotérico. Así está más Muy poca gente ha dicho que ordena sus lecturas, ¿no? Que sabe qué es lo que debe ir leyendo. Y Tiene que una va lista leyendo. ahí. Pero sí hay algunas, ¿no? Sí, hay algunas aquí. Nos dice Salvador N. Cue Silva. Nos dice, escojo mis lecturas eligiendo por tema, luego por autor, por la crítica, por la portada y también por los tipos de edición. Dice Milán Kundera que él una vez recomendó una novela de Gombrowicz. Y ¿Gombrowicz o cómo se llama? Gombrowicz, y luego se encontró a su amigo y le dijo, oye, no me gustó. Le dije, ¿la leíste? No, leí otra que se llama La Seducción. Dice, no, yo te recomendé esta. ¿sí? Y eso es muy interesante porque uno cuando recomienda un libro no está recomendando un autor, está recomendando Un esa libro. novela. Un libro, ¿sí? claro. Un libro. Porque todos los autores tienen o tenemos unos Mejores librines que Aciertos. sí y otros que no, ¿no? Como recomendar un poema o como recomendar un autor de poemas o como recomendar un pintor Sí. o un músico. Sí, te recomiendo, sí. Hasta del mejor músico, pues hay cosas que Sí. no son parejo todo. ¿no? Muy cierto. Bueno, si les parece, vámonos con más preguntas de nuestro culto público. Aquí Cris González nos pide que hablemos de algo que yo no sé realmente que sea, la teoría de la literatura o teoría de la literatura nada más. Bueno, no sé qué sea. La teoría de la literatura es la generalización sobre los fenómenos literarios. Pero Y la o las, es pregunta. La teoría en general es eso. Ok. Es como cuando decimos la poética es tal cosa, ¿no? Ok, ok. Y hay muchas teorías de la literatura. Todos sabemos, todos tenemos nuestra noción acerca de qué es literario. Y cuando estamos leyendo un texto, de pronto decimos, chin, esto ya no es poema, ya se volvió receta de cocina o ya se volvió otra cosa, ¿no? Lo que hace la teoría literaria es simplemente elucidar para quien la lee sus propias concepciones, es decir, saber por qué siente lo que siente con los libros. ¿sí? Todos sabemos cuáles nos gustan, cuáles no, cuáles sí creemos que son un buen cuento, cuáles creemos que son una buena novela. Igual como cuando vemos cine. ¿sí? Decimos, esta película está muy bien y tenemos una serie de nociones con las que defendemos nuestro argumento. ¿no? Lo que hace la teoría literaria es sistematizar esas nociones desde distintas perspectivas. ¿no? Hay un famosísimo manual de teoría literaria que se llama así, Teoría Literaria, de Welleck y Warren. Así como están Laurelio Oliver Hardy, Marx y Engels y Ortega y Gasset. Welleck y Warren es una pareja que... Ortega y Gasset es una pareja también. Sí. Sí, no dice Ortega y pareja Gasset. ¿no? de Claro, como apellidos. Tintán y Marcelo, ¿no? Sí, Miel y pesado. Clementina Díaz y de Obando. ¿no? Ya ves cómo son, ¿no? Cuando la gente se junta. ¿no? Francisco y Madero no es. Sí, pero lo escribía mal, no le ponía Y. Pero ambos son los Era apóstoles catalán. de la democracia. Bueno, ese es un texto clasiquísimo. Yo recomiendo mucho uno de un inglés que se llama Terry Eagleton, que se llama Una introducción a la teoría literaria. Porque Pero en no- las teorías literarias hay cosas muy abstrusas y muy enredadas. Abstractas. Y lo que hace Eagleton es exponerlas muy claramente. Lo No, publicó el Fondo. ¿cuál es la diferencia entre la crítica literaria y la teoría? La teoría literaria habla de la literatura, es decir, qué es lo literario. Y la crítica literaria habla de
este libro. Cuando ¿sí? no se ciñe a de esa teoría. los errores de José Revueltas o de sus aciertos, ¿no? Basándose en esa Que teoría. no lo alcanzó a escribir, pero bueno. Sí, y por lo general en crítica literaria lo que haces es agarrar conceptos de muchas teorías literarias, de una teoría psicoanalítica, Para de una apoyar esa teoría crítica. formalista, y ahí no hay problema que seas ecléctico porque los conceptos te sirven. Y las teorías literarias ya sistematizadas, ya formalizadas, son como, digamos, la escuela formalista, la estructuralista, la psicoanalítica, etcétera, sí se contraponen entre ellas, pero son en un plano muy, muy general. ¿Sí, sí me explico más o menos? Sí, es como la teoría del arte. Las teorías del arte pueden ser, Muchas. tener diferentes enfoques, ¿no? Sí, la de Schiller, pero tal, pero tal. puedes hacer Crítica una de arte, crítica. La ok. crítica es criticar una Sí, obra, una obra un en autor, concreto. una tendencia. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es la utilidad para un lector de a pie de la lectura de la teoría literaria. Si es que si se puede hacer esa pregunta, que a Sí, lo mejor claro, es totalmente... claro. El problema con muchos escritores y muchos lectores es que la teoría literaria se les hace, no sé, como Madame Blavatsky y el esoterismo teosófico, ¿no? Y entonces se alejan, pero es de una gran utilidad porque de pronto la teoría literaria lo que hace es crear conceptos para aclarar el fenómeno de la literatura y el fenómeno de tu propia lectura. ¿Sí? Por ejemplo, hay una teoría que se llama la teoría de la recepción, que es acerca del lector. Si ya no la entendiste bien, no importa, puedes trabajar como recepcionista, ¿no? Pero esa teoría de la recepción te explica por qué hay distintas interpretaciones de una obra literaria. También puedes trabajar en el fútbol americano cuando te repasan... Claro, Totalmente. que O bueno, como La teoría Cacho. de la sí, recepción. bueno, eso. es que Como a lo cuarta, mejor, ¿eh? digo, estoy especulando, no sé, a lo mejor estoy pensando, se podrían a lo mejor clasificar las teorías literarias como algunos clasifican las teorías sobre las artes plásticas, o sea, las de recepción y respuesta, ¿no? Las que tienen que ver con que el arte y el fenómeno tienen que ver con la recepción y respuesta. Y que el arte esté en el creador, o sea, el estudio del creador y del receptor, o que está en la estructuración Sí, hay distintas formas de- en el armazón de la obra, o está en la época, en la interpretación de la cultura y cómo influye la cultura en la Sí, hay época. distintas formas de clasificación de estas teorías. Porque si no literarias. sabes dónde Yo por está, a eso lo mejor es que recomiendo no el de- entiendes nada. No tiene que ver con la teoría de la literatura, sino con la etimología de la literatura, que tiene que ver con literator y con litera, que son, bueno, las letras sí, pero también era Literas son unas camas así. unas encima de otras, que no tiene que ver con letras, aunque le Puede puedes haber- poner un montón de Y palabras esas son a literas eso. encimadas. Pero literator era la persona, el maestro que enseñaba lectoescritura en las escuelas antiguamente, y de ahí pasó a formar parte o a referirse a las normas que regían esa lectoescritura, y de ahí se derivó en lo que hoy conocemos como literatura, letrado, literal, sí, toda la gama. Sí. Por lo general digamos, el gremio de difusión de literatura en términos periodísticos o de revistas tiene muchos prejuicios contra la teoría literaria. Se les hace que, no sé, que estorba, que no sirve de nada. Las teorías. Son los prejuicios que tienen, por lo general, la gente que no se ha recibido de ninguna carrera contra la academia. Con razón. Pero acercarse realmente te aclara muchas cosas de tu propia lectura. Bueno, teoría pues, quiere decir observar, o sea, estar observando, ver como espectador algo, ver, objetivar un Y fenómeno. conocer también. Para o sea, conocerlo. Pero para conocerlo, verlo sin participar. O sea, los teóricos, que eso es lo que se les critica a veces, es que no necesariamente son grandes escritores. No, porque son teóricos. Exacto. Y los grandes escritores no son grandes teóricos. Es como si a un futbolista le preguntas sobre fútbol. Pues dice lo mismo siempre, ¿no? No hay nada más inútil que las entrevistas a jugadores, porque pueden ser unos genios, pero no son filósofos del fútbol ni teóricos del fútbol. Algunos Y sí, muchas como preguntas, bueno, algunos sí seguramente. ¿Sí? Es decir, Como no Valdano. necesariamente los artistas saben lo que hacen. ¿No? Sí, muchas veces son los que menos saben. Pero sí los críticos deberían saber bien ese gremio, por lo menos intentarlo, porque hay una teoría que dice que los críticos si critican, deberían proponer. Es decir, cuando tú hablas mal de algo, No, pero de una criticar no es propuesta, hablar mal.
No, pero que cuando En tú hablas literatura, mal de algo, o sea, puedes hacer una buena crítica, pero cuando la haces mala, tendrías que dar como una propuesta. Esa es también una teoría sobre lo que debe qué ser la dichosa crítica que que yo no sé si comparto del todo. Bueno, ahí se las dejamos. Vamos a dar la dichosa palabra. Nosotros proponemos esta definición. Algunas de las personas que sepan a qué palabra corresponde esa definición podrán llevarse algunos de los libros que mencionamos a continuación. Piedrita que se trae en el zapato, desasosiego o duda que se siente respecto a que si algo que uno ha hecho puede hacer, llegar a ser, es moral, justo o lícito. Freno que pone la conciencia a los actos que no son de este tipo. Exactitud en el cumplimiento de un deber o de un encargo, de latín Piedrecilla. Y tenemos de Andrés Barba, vean qué chistoso con lo que estábamos hablando, En presencia de un payaso, editado por Anagrama, y es una cortesía de El Péndulo. Un libro que dan ganas de afeitarse. Qué coincidente. Y bueno, si no las han Cuando veas leído, las barbas de Andrés. es la oportunidad para que los hagan estas fabulosas fábulas de don Félix María de Samaniego, padrísimas. Recuerden que están en un verso sensacional de Conaculta para ustedes. Y del Fondo de Cultura Económica, y para que los más pequeños también se acerquen y jueguen y aprendan a leer poesía, Cielo de Agua, de Aramis Quintero, este poeta cubano que ganó el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños en el 2013, con unas estupendas ilustraciones de Betania Zacarías que acercan la poesía no solamente a un ámbito rítmico y lúdico, sino también con escenarios naturales. Muy recomendable también para los más peques. Vamos a hacer una pausa, no se vayan que todavía hay más dicha en la dichosa palabra. La semana pasada Laura hablaba de las ferias del libro, de la de Orizaba y de la de Arteaga y en Saltillo. Yo quiero decirles que, bueno, fui a la Feria del Libro, cuarta Feria del Libro de la Universidad de Ciudad del Carmen. Es muy necesario, pues, que se sepa que estas ferias existen, que hacen un gran esfuerzo. Los libreros deben atender a estas ferias. Generalmente, cuando son lugares chicos, se los dejan el cargo a las librerías y a los distribuidores, y son muy, muy importantes. Ahí los niños van, conviven con los libros, saben que existen. Actividades. Realmente muy bien, muy buen esfuerzo en Ciudad del Carmen. Un saludo a Daniel Zaragoza. Y Melissa Zúñiga dice que hablemos sobre Pietro Aretino, ma questo che sono, Aretino. Bueno, era Los un... aretes. El de los aretes. No, creo que significa de Arezzo. De Arezzo. Sí, de Arezzo. ¿No? Bueno, Arezzo, sí. Aretino, de hecho, es un municipio De de Arezzo. Arezzo. Sí, Según bueno, yo, ¿Cómo? pertenece, es Bueno, una pero fuera, él- ¿no? No es Arezzo como tal, No sé, Arezzo, claro, es un pueblo total. pero no es aretino. No. O sea, No, no, el pueblo se Aretino llama Arezzo, significa por eso. de El de Arezzo, en o italiano, sea, el de Pedro el de Arezzo. Arezzo, Como en la de ahí Toscana. era, ¿no? En la Toscana. Sí, a una ver, ciudad- él de hecho era, si no me equivoco, era huérfano, entonces, no era No, su huérfano, madre- era No, bastardo. No, su madre era, Su madre de hecho, era una pero el prostituta. padre no le había dado, claro, Sí, bueno, no pues, le por había eso dado era el bastardo, nombre. entonces no, finalmente tomó no sé si por eso o por las razones que haya sido, pero se le conoce como Pedro el de Arezzo. Pero no tanto, porque finalmente- todos los pintores y, Bueno, pero y ¿qué era él? se llamaban También por el muchas veces lugar. de su lugar, ¿no? Era un Sí, poeta. por el lugar. Era poeta. El hecho es que era no solo un poeta, más que un poeta, bueno, sí era poeta y Escritor, dramaturgo, dramaturgo. etcétera. Sobre todo Periodista. periodista. O Sí, sea, él lo Jacob llama, Burckhardt ¿no? en la famosa... Se conoce eh, como periodista. Jacob Burckhardt en el famoso, su obra del Renacimiento en Italia, lo llama el padre del periodismo moderno. Pero lo dice con un gran desprecio por el periodismo, porque realmente a lo Contaba que se con mala dedicaba fama. Arezzo era escribir pasquines, o llamaríamos panfletos, Entresijos. para destruir reputaciones, para influir políticamente, y realmente hizo su vida económica de esa manera, escribiendo contra unos Era en favor prensa de rosa. otros. Y los poderosos lo contrataban para eso, etcétera, etcétera. A mí hay dos anécdotas que me gustan mucho de su vida.
las voy a contar muy rápido. Una es que él saltó a la fama cuando se murió el elefante propiedad de León X. León X era el papa cuando la caída de Tenochtitlan, de la familia de los Médicis, y era un papa de esos que se la dedicaba en las cuerdas. Hijo de Lorenzo el Magnífico. Hijo de Lorenzo el Magnífico. Pero lo del elefante, ¿cómo? El rey Manuel de Portugal le había regalado un elefante. Al Papa. Al Papa. Y lo Y tenía el Papa, el elefante era la gran sensación. El Papa le encantaba el elefante, lo usaba en sus fiestas, lo usó en desfiles. Y realmente el pueblo de Roma quería el elefante, se llamaba Jano. Sí, y cuando imagínate Jano se murió... Limpiar lo que va dejando el elefante. No, bueno, las Y el cacotas. Vaticano, que es tan chiquito. Cuando Jano se murió, Pietro Aretino, que hasta entonces era un desconocido, escribió un pasquín literalmente porque se colgaban en la estatua de Pasquino, que estaba ahí en Roma, y eran pues hojas sueltas, todavía no eran periódicos como hoy ni nada de nada, pero tuvo una enorme difusión ese pasquín, que era un supuesto última voluntad y testamento de Jano el elefante, donde Jano el elefante hablaba y se burlaba de todo mundo, incluido del Papa, pero finalmente el Papa lo acaba contratando, etc. La segunda anécdota que voy a contar muy rápido es falsa, pero ojalá fuera cierta. Está ¿Cómo ha publicada llegado a en algunos nosotros? libros y dicen que algunos guías de turistas la llegan a contar, pero está publicada. Y dicen que, bueno, él era muy amigo de Tiziano, eso es totalmente cierto. Lo el pintó pintor Tiziano. Lo pintó, pintó en un creo que cuadro más de una vez. extraordinario. Y escribió mucho Era un sobre cuadro él. extraordinario. Y eran muy amigos. Y Tiziano había pintado un cuadro muy famoso que se conoce hoy como La Virgen de Urbino. Y supuestamente Tiziano, el cuadro se lo había encargado un señor rico que le había pedido que pintara a su esposa. Bueno, la esposa quería que la pintaran, estuvo insistiéndole a su marido. Finalmente contratan a Tiziano para que la pinte. La señora era bastante feita y Tiziano en un gran pre-Photoshop, digamos, la puso preciosa. Para que luego digan. La puso muy hermosa. Y la anécdota dice que cuando finalmente le enseñaron la obra terminada al señor de Urbino, al noble que había encargado el cuadro, que lo había pagado, No la estaba ahí Pietro Aretino y le preguntó qué le parecía el cuadro. Y el noble, el señor dijo, suspirando, si yo me hubiera casado con una mujer así, habría sido mucho más dichoso. El ataque de risa que le dio a Pietro Aretino al oír esa respuesta fue tan grande que se murió de risa. Bueno, la Dicen que anécdota se es falsa, murió, sí. pero sí se murió de risa. Sí se No murió por de ese chiste, sino Ah, por otro. pero se murió de risa, qué bonito. Bueno, fue Sí, un dicen ataque. que- pues. Eso se hizo, eso se Se hizo. dice que se murió de risa. O sea, Ahora, muy dichoso él, porque además era alguien muy protegido, según a quien criticara o defendiera y cómo iban dirigidas sus ataques. Tenía muchos mecenas. ¿Y dónde Incluso lees a Carlos. Pietro para Aretino? protegerse era como... Era una manera de pagarle para que no te pegara. Claro. Sí, como Hoover. Era como Hoover, tenía mucha información de los poderosos y todos los poderosos lo temían de que no los balconeara y también lo usaban como... Pero ¿cómo ¿Pero por Hoover? qué como No- Hoover? ¿Eh? ¿Qué Hoover? Como Hoover. ¿Lo de los taxis? No, Hoover, Hoover, el del norteamericano, el político norteamericano. Ah, Edgar. Edgar Hoover, como como Edgar Hoover. Ahora, tiene... Es que los de los taxis también saben muchas Sí, cosas. tiene mucho poder también en sus secretos. Tiene obras muy legibles, todavía, costumbristas, acerca de la vida de las cortesanas, de la vida de las mujeres, que atendían a los hombres en esa época. Tiene muchos diálogos de cortesanas y habla de la época y de los detalles del sentimiento de la época y de las costumbres, de los valores, de las jerarquías sociales. Para la gente que le ha gustado esta famosísima serie de Downton Abbey, en la tele, pues es como de esa época, todos los chismes de la sociedad y todo. Y tiene muchos libros que personifica también a tipos de gente. A tipos de gente. Es un También satírico, está pues, ¿no? Sí, están traducidos. Yo lo único que conozco de él, la verdad, es un libro que se llama Sonetos Lujuriosos, que en su momento fueron muy famosos también, causaron un pequeño escándalo, tuvo que dejar Roma cuando los publicó, etcétera, que están traducidos al español por Luis Alberto de Cuenca, si no me equivoco, poeta español. ¿Y sí están lujuriosos? Son totalmente lujuriosos, pero no son bonitos ni graciosos. Y el propio Luis Alberto Pero de por Cuenca el lo morbo, cuenta. ¿no? Son lo que como el- pornográficos, pero no son Por e- eróticos, por eso ¿me explico? son- No, pero son por eso son pornográficos. famosos. Pero los diálogos Sí, son amenos, pornográficos, están basados en una serie de dibujos, etcétera, pero no son
digamos, no es buena literatura. Es uno de los primeros pornógrafos modernos, también le han dicho eso. Sí, los diálogos amenos están publicados en Bruguera. Mira. Y son muy agradables, ¿eh? Muy Son, como leídos. su nombre lo De dice, hecho, amenos. Muy eso le agradables, muy costó que simpáticos, fuera sus expulsado de diálogos Roma, amenos. efectivamente, pero se va a Venecia a vivir. Cuando Para Venecia protegerse, en ese para momento era protegerse el de que lugar no lo más agarraran. lujurioso que había en el Mediterráneo y podemos decir Venecia que hasta Europa. Se llama Venecia porque es la ciudad de Venus, y hasta la época de Casanova. De las pues, era la enfermedades época venecianas. de mayores cortesanas y de mejores cortesanas como Victoria Voy Franco. a decir quién le atinó así por pura puntería a piedrita que se trae en el zapato, desasosiego o duda, exactitud en el cumplimiento de un deber, del latín piedrecilla. Se llama escrúpulo, la palabra que buscábamos. Que es Escrúpulo. de usos muy extraños. Es de usos muy extraños. ¿no? Porque No también tener una escrúpulo. administración escrupulosa, ¿no? ¿Te imaginas O sea, que tengas llena unos de piedras, escrúpulos ¿o qué? en los riñones? Sí, me imagino. Eres Debe muy ser feo. escrupuloso. Eso es horrible. Bueno, Dolió. Manolo Olvera, Antonio Carvajal, Alberto Romero, Diego Valdés, Héctor Bertier, Vilma, ¿cómo estás? Eduardo Morga, son algunos de nuestros ganadores. Pregunto, ¿ya nos vamos? Parece que sí. Dicen que sí. Tienes Sí. que ir a reflexionar. Esa es palabra. Vamos a de- reflexionar. ¿Sí? Reflexionemos. Desde ahora hasta... Vamos a agarrarnos de las manos Y volvamos a flexionarnos. Y volvamos a flexionar. Reflexionar de veras es flexionarse 2 veces. ¿Otra ¿verdad? vez? Es No pensar es a- algo al menos 2 veces y no la primera. Piénsenla 2 veces Es mañana. volverse a flexionar. Ajá, A votar. claro. Bueno, Muy bien. Buenas pues noches. nos vemos. Germán Ortega, Laura García, Pablo Bullosa. Eduardo. Eduardo Casar. Aquí Pablo, estamos. Laura. Esperamos que nos sintonicen la semana que entra. Va a estar muy bueno.